El estacionamiento estaba casi desierto. La noche del desierto se sentía fresca contra mi piel mientras corría hacia mi viejo sedán. La única farola parpadeaba, proyectando sombras largas sobre el asfalto agrietado. Me había quedado demasiado tiempo en la oficina, revisando facturas hasta que los números se volvieron borrosos. ¿Alguna vez has vivido una situación que cambió tu vida para siempre? Déjanos tu comentario y hazte suscriptor porque esta historia te va a impactar de una manera que no esperabas. Todo lo que quería ahora era el corto trayecto a casa y la calma del silencio. Al abrir la puerta del coche, no noté de inmediato que alguien ya estaba dentro. En el instante en que me senté al volante, una mano pequeña se presionó con fuerza contra mi boca. Mi corazón dio un vuelco. Estaba a punto de gritar cuando vi quién era, mi sobrina, Amalia. Sus ojos estaban muy abiertos. Su pequeño pecho subía y bajaba como si hubiera corrido kilómetros. No digas nada, nos están escuchando, susurró, sus palabras apenas un aliento contra mi oído. Me quedé helada. La confusión se mezcló con el miedo. Amalia solo tenía 10 años, normalmente alegre y juguetona, pero ahora su rostro llevaba una sombra que nunca había visto. Retiró su mano lentamente, aunque sus dedos aún temblaban. Amalia, logré decir con la voz temblorosa, ¿qué haces aquí? No respondió de inmediato. En cambio, señaló hacia el alto edificio de oficinas que acababa de dejar. Las ventanas superiores brillaban débilmente, cuadrados amarillos contra la oscuridad. Tras el cristal, dos figuras permanecían, Elvira Mondragón, mi cuñada, y Salvador Ortiz, el abogado de la familia. Sus cabezas estaban inclinadas, sus movimientos bruscos, deliberados. Han estado hablando de ti, dijo Amalia, su susurro quebrándose. Los escuché antes de que me vieran. Mi pulso retumbaba en mis oídos. El encanto de Elvira siempre había ocultado un filo que intenté ignorar, pero escuchar sospechas de la boca de una niña lo hacía real. Apreté con fuerza el volante, aunque no encendí el motor. El silencio a nuestro alrededor se volvió pesado y de repente el estacionamiento ya no parecía un lugar seguro. Seguí la mirada de Amalia hacia esas ventanas brillantes, el temor deslizándose en mi estómago mientras la noche se volvía más fría. Me deslicé más abajo en el asiento, jalando suavemente a Amalia conmigo. El brillo de las ventanas de la oficina se derramaba en el estacionamiento como ojos que no parpadean. Desde este ángulo aún podía ver la silueta de Elvira, sus manos moviéndose como si cortaran el aire mismo. A su lado, Salvador se inclinaba, con su postura rígida y cautelosa. Dime exactamente qué escuchaste, susurré, intentando estabilizar mi respiración. Amalia apretó las rodillas contra su pecho. Estaban en el pasillo. Yo estaba escondida detrás del carrito de suministros. Elvira dijo que firmarías los papeles cualquier día de estos. Y luego Salvador dijo, una vez que firme, se duerme. Su voz se quebró en la última palabra, como si repetirla cargara su propio peso. La frase me golpeó como un puñetazo. La miré deseando creer que había escuchado mal, que su imaginación había tejido miedo en palabras, pero no había nada fantasioso en su rostro. Sus ojos eran claros, pozos oscuros que guardaban demasiado conocimiento para una niña. Tragué saliva con fuerza. ¿Te vieron? Negó con la cabeza rápidamente. No, corrí antes de que volvieran, pero tía Elvira seguía diciendo que tenía que pasar pronto. Sentí el temblor comenzar en mis manos, extendiéndose por mis brazos. Elvira siempre sonreía con demasiada dulzura. Siempre me llamaba, querida Yolanda, con un toque de condescendencia, pero nunca imaginé algo tan deliberado, tan cruel. Las ventanas de la oficina brillaban más, como si se burlaran de mí. Cada movimiento en las sombras tras el cristal parecía prueba de que algo había cambiado, que mi lugar en esta familia estaba siendo reescrito sin mi consentimiento. Los pequeños dedos de Amalia se deslizaron en los míos y me di cuenta de que ahora era ella quien me estabilizaba. No parecía una niña inventando historias, parecía alguien cargando una verdad demasiado pesada para llevar sola. Apreté su mano con más fuerza,
mis pensamientos ya corriendo hacia lo que debíamos hacer a continuación. Giré la llave, el motor ronroneó bajo y salimos del estacionamiento sin encender los faros hasta llegar a la carretera principal. Mis manos apretaban el volante con demasiada fuerza, la piel alrededor de mis nudillos estirada y pálida. Amalia permanecía en silencio a mi lado, sus pequeños hombros encorvados, los ojos fijos en las farolas que pasaban. Ninguna de las dos miró hacia atrás al edificio. En lugar de ir a casa, seguí manejando hasta que el brillo de un restaurante apareció, su letrero de neón zumbando contra la oscuridad. Estacioné bajo una luz parpadeante y guié a Amalia adentro. El lugar olía a café fuerte y grasa de tocino. Casi vacío, salvo por un camionero en el mostrador, nos deslizamos a un reservado y pedí un café para mí y leche caliente para ella. Cuando la mesera se fue, Amalia se inclinó hacia adelante. Dijeron que se trataba de papeles, algo llamado transferencia. Elvira le dijo a Salvador que confiarías en ella lo suficiente para firmar sin hacer preguntas. Sus palabras rasgaron mi memoria. Apenas la semana pasada, Elvira se había inclinado sobre mi mesa de cocina con esa sonrisa melosa, insistiendo en que un poder notarial ayudaría a que el negocio funcionara sin problemas mientras mi hijo viajaba. Lo llamó inofensivo, rutinario. Me había sentido inquieta entonces, pero dejé que su encanto cubriera mi duda. Ahora las piezas se afilaban como vidrio. Amalia dudó antes de añadir, también vi un sobre en la mesa del catering. Estaba marcado como suplementos. Elvira lo tomó cuando pensó que nadie la veía. Mi estómago se apretó. Suplementos. La frase de antes, una vez que firme, se duerme, de repente se sintió literal. Miré el café humeante frente a mí, el olor amargo secándome la boca. La mesera dejó la leche y Amalia la tomó con ambas manos. Sus ojos nunca dejaron los míos. Tía Yolanda, están planeando algo, ¿verdad? Extendí la mano sobre la mesa, cubriendo sus dedos temblorosos con los míos. La ansiedad me presionaba desde todos lados, convirtiéndose en un temor que ya no podía ignorar. Supe que ir a casa no era una opción y el silencio entre nosotras cargaba el peso de lo que ambas temíamos que vendría después. Para cuando dejamos el restaurante, el horizonte apenas comenzaba a aclarar. Una tenue cinta gris sobre el desierto de Chihuahua. Llevé a Amalia a la casa de su madre en San Miguel de Allende y la vi entrar sigilosamente, no queriendo involucrarla más en lo que comenzaba a desentrañar. Mi propia casa en Querétaro se sentía más fría de lo usual cuando entré. Aunque el aire aún estaba cálido por la noche, no dormí. En cambio, saqué la caja fuerte del closet del pasillo y esparcí su contenido sobre la mesa de la cocina, certificados de acciones, contratos originales y escrituras, todos los huesos de papel de una vida de trabajo. Con manos cuidadosas los metí en una bolsa ignífuga, la escondí detrás de una pila de sábanas en el closet de mi habitación y coloqué una pequeña grabadora digital en el cajón del escritorio donde a Elvira le gustaba sentarse. Luego vino la computadora. Escaneé y adjunté archivos a un correo seguro dirigido a una contadora independiente en Ciudad de México. Una mujer con la que había trabajado años atrás, alguien fuera del alcance de la familia. Mis dedos dudaron antes de presionar enviar. Pero una vez que lo hice, una calma se asentó en mí. La primera piedra se había movido. El silencio de la casa solo se rompía por el zumbido del refrigerador mientras abría el software de contabilidad. Línea tras línea de gastos llenaba la pantalla. A primera vista todo parecía normal, pero comenzaron a surgir patrones. Una serie de facturas de consultoría, cada una a nombre de alguien que apenas reconocía. Palomas Rivas aparecían a intervalos regulares. Las cantidades eran infladas, mucho más altas de lo que cualquier consultor debería cobrar. Y las descripciones eran vagas, asesoría de bienestar o apoyo estratégico. Me recosté, presionando las yemas de los dedos contra mis sienes. Palomas Rivas. Nunca la había contratado. Dudaba que alguna vez hubiera pisado la oficina. La realización dejó un sabor amargo en mi boca. El reloj en la pared marcó más allá de las 4 de la mañana.
Tomé mi teléfono y escribí un mensaje a Fermín Castillo, el exdirector de operaciones que se fue abruptamente tras varios enfrentamientos con Elvira. Fermín, necesito verte. Algo no está bien. Llámame cuando puedas. Dejé el teléfono, el peso del agotamiento presionando los bordes de mi mente, pero seguí mirando la pantalla hasta que el mensaje mostró entregado. Sabiendo que las grietas ya no eran finas, se estaban extendiendo. Para cuando llegué a la oficina en el centro de Querétaro, el sol del desierto apenas había salido, su luz filtrándose por las amplias ventanas de la sala de juntas. Elvira ya estaba allí, acomodando una bandeja de pan dulce sobre la mesa pulida, como si esto fuera una celebración en lugar de una reunión. Una tetera de cerámica humeaba suavemente a su lado, el aire lleno del aroma a manzanilla y algo más fuerte debajo. Yolanda, querida, dijo cálidamente, su voz goteando dulzura ensayada. Pensé que podríamos desayunar en familia antes de que el día nos arrastre. Sobre la mesa había una carpeta de cuero perfectamente etiquetada, su lomo alineado con precisión con el borde de su plato. No necesitaba abrirla para saber qué contenía. Salvador Ortiz estaba sentado frente a ella, hojeando papeles sin levantar la vista. Su silencio decía más que las palabras. Forcé una sonrisa y tomé asiento. Esto parece muy elaborado para un simple desayuno. Elvira deslizó un plato hacia mí, sus pulseras tintineando suavemente. Has estado trabajando demasiado, solo un té, unos pastelitos y unas firmas para hacerte la vida más fácil. Nada más. Sus manos se movieron con facilidad deliberada, vertiendo el líquido ámbar en mi taza. Un leve aroma floral subió con un trasfondo que me apretó la garganta. Dejé la taza sin tocar, cruzando las manos en mi regazo. Documentos rutinarios, continuó, empujando la carpeta más cerca. Poder notarial. Una cláusula de transferencia menor. Salvador puede confirmar que todo está en orden. Salvador carraspeó, pero mantuvo los ojos en el papel frente a él. Sí. Procedimiento estándar. Su voz no tenía convicción. Un leve roce detrás de mí llamó mi atención. Amalia había entrado sigilosamente en la sala, sus ojos saltando hacia las altas ventanas. Tiró de mi manga y susurró tan bajo que apenas la oí: hay una camioneta negra afuera. Han estado allí desde que llegaste. Nos están vigilando. Mi pecho se apretó. El aire en la sala de repente se volvió más pesado, como si las paredes de cristal se hubieran cerrado. La sonrisa de Elvira permaneció fija, pero su mirada se agudizó, captando el destello de duda en mi expresión. Descansé mi mano suavemente sobre la de Amalia, estabilizándola, y con la otra deslicé la taza de té sin tocar unos centímetros más lejos, sabiendo que necesitaría cada gramo de claridad para lo que venía. Fermín me encontró en la entrada lateral del Hospital Ángeles en Querétaro, su expresión seria pero firme. Llevaba una carpeta delgada bajo el brazo, del tipo que puede cambiar la forma de una vida. Revisé las facturas que marcaste, dijo mientras entrábamos al ala de registros, las luces fluorescentes tumbando arriba. Todas están vinculadas a alguien llamada Paloma Rivas. Abrió la carpeta mostrando línea tras línea de cargos inflados etiquetados como servicios de consultoría. Excepto que Paloma no es consultora, es la terapeuta privada de Elvira. Los pagos son sobornos disfrazados de gastos comerciales. Sentí que el suelo se inclinaba debajo de mí. Elvira no solo estaba moviendo papeles, estaba financiando sus planes a través de una red de mentiras, todo cuidadosamente escondido en las cuentas de mi empresa. Pero otro nombre seguía surgiendo en mi mente: Florencia Vega. Había estado a mi lado durante años, manejando mi agenda, organizando cada detalle. Últimamente, sus ojos evitaban los míos más de una vez. Susurré el pensamiento en voz alta, casi contra mi voluntad: Florencia debe haberles ayudado. Fermín dudó. No estaría tan seguro. Antes de que pudiera presionarlo, la propia Florencia apareció al final del pasillo, aferrando una tabla de apuntes contra su pecho. Parecía más pequeña de lo que recordaba, su rostro pálido, sus labios temblando al vernos.
Lo siento, soltó, su voz quebrándose. No quería. Elvira dijo que si no hacía lo que me pedía, la visa de mi hermano sería revocada. Lo deportarían en semanas. Las lágrimas brotaron en sus ojos, derramándose por sus mejillas. Solo le di acceso al sistema de horarios. Juro que nunca toqué las cuentas. Las palabras me atravesaron, no como una traición, sino como una herida compartida. La conmoción se mezcló con la compasión. No era una conspiradora, era otra pieza en el tablero, acorralada por la crueldad de Elvira. Fermín puso una mano en mi brazo, firme pero urgente. Es Elvira, Yolanda. Siempre, Elvira. No puedes gastar tu fuerza en el enemigo equivocado. Asentí lentamente, mi pecho apretándose, la verdad asentándose pesadamente dentro de mí, mientras me daba cuenta de que la batalla que venía era mucho más peligrosa de lo que me había permitido creer. La tormenta llegó rápido, haciendo temblar las ventanas de la habitación de Amalia y llenando el aire con el olor a lluvia. Me senté al borde de su cama en San Miguel de Allende, viéndola retorcer el borde de su cobija entre dedos nerviosos, sus ojos desviándose hacia la puerta como si temiera que alguien estuviera escuchando. Incluso aquí, tía Yolanda, susurró, inclinándose más cerca. Tomé algo. Debajo de su almohada sacó una memoria USB, su mano temblando mientras la ponía en la mía. Lo copié de la laptop del señor Ortiz mientras hablaba con tía Elvira. Parpadeé, sorprendida por el peso de lo que acababa de confesar. Amalia, podrían haberte atrapado. Lo sé, dijo, su voz apenas más alta que la lluvia afuera, pero necesitabas verlo. Los escuché decir que iban a esconder el borrador allí. Deslicé la memoria en mi laptop, mi pulso acelerado. Un documento se abrió casi de inmediato, un memorándum de transferencia otorgando autoridad total a Elvira en caso de mi incapacidad temporal. Mi aliento se detuvo ante la frase, incapacidad no era un accidente, era premeditado. Antes de que pudiera procesar las palabras, Amalia tocó mi brazo. Hay más. También grabé algo. Sacó su tableta, su pulgar dudando antes de presionar reproducir. El audio crepitó, luego se aclaró con la inconfundible voz de Elvira. Ella firme y nosotros manejamos el resto. El sonido vació mi pecho. Miré a mi sobrina, esta niña que había arriesgado todo para entregarme la verdad. Sus labios temblaban, pero sus ojos eran firmes, más valientes de lo que podría haber esperado de alguien tan joven. Cerré la laptop suavemente y la atraje hacia mis brazos, sosteniéndola fuerte mientras la tormenta afuera golpeaba la casa. El plan de Elvira ya no era un rumor o una sospecha, estaba documentado, grabado, innegable. Y ahora que la evidencia estaba en mis manos, no había vuelta atrás. La sala de juntas olía ligeramente a pulidor de limón, la larga mesa de caoba brillando bajo las luces del techo. Entré con Fermín a mi lado y Adelaida Torres un paso atrás. La autoridad silenciosa de la jueza retirada llenaba la sala sin necesidad de palabras. Los inversionistas estaban dispersos a lo largo de la mesa, sus expresiones corteses, curiosas. Elvira ya estaba sentada en la cabecera, Salvador Ortiz cerca con una carpeta perfectamente colocada frente a él. Yolanda, saludó Elvira, su voz suave como siempre. Qué bueno que pudiste venir. Todos hemos estado esperando. Hagamos esto fácil, alcanzó la tetera a su lado, vertiendo un chorro de líquido dorado en una taza de porcelana. Manzanilla con raíz de valeriana, calmará tus nervios. La deslizó hacia mí, su sonrisa tan brillante como si estuviéramos en un brunch. Envolví mis dedos alrededor de la taza, pero no bebí. En cambio, dejé que mi mirada se deslizara hacia la carpeta. ¿Documentos rutinarios?, pregunté. Salvador carraspeó. Sí. Transferencia de autoridad estándar, una salvaguarda. En realidad, sus ojos permanecieron bajos, sin encontrar los míos. Fermín se inclinó hacia adelante. Qué curioso que esas salvaguardas siempre parezcan beneficiar a la misma persona. La sonrisa de Elvira titubeó por un segundo, luego regresó más afilada esta vez.
Yolanda, por favor. Todos queremos lo mejor para ti. Dejé la taza con cuidado, mis manos firmes. Entonces no les importará un poco de transparencia. Con un gesto señalé la pequeña luz roja parpadeando en la esquina de la sala. Las cámaras estaban encendidas y en la pantalla al final de la mesa, el rostro silenciado de un abogado externo cobró vida, conectado a través de vídeo seguro. Esta reunión está siendo observada, dije con calma. Cada palabra grabada. Los labios de Elvira se apretaron, su encanto ensayado resbalando mientras se recostaba en su silla. Sus ojos se dirigieron con filo hacia Salvador, quien se movió incómodo, sus dedos temblando cerca de la carpeta. Los inversionistas intercambiaron miradas, murmullos recorriendo la sala. El escenario que había construido ya no estaba bajo el control de Elvira y podía sentir la tensión creciendo mientras ella preparaba su próximo movimiento. Deslicé la memoria USB en el puerto y los altavoces se llenaron con la voz de Elvira, fría y clara. Ella firma y nosotros manejamos el resto. La sala se quedó inmóvil. La sonrisa de Elvira no regresó esta vez. En cambio, se inclinó hacia adelante, su tono cortante. Yolanda ha tenido episodios. Todos han visto su agotamiento. No está bien. Esta paranoia solo lo demuestra. Metí la mano en mi maletín y coloqué un sobresellado sobre la mesa. Evaluaciones independientes de mi médico. Sin impedimentos, sin episodios. Encontré la mirada de cada inversionista, dejando que el silencio se prolongara hasta que los papeles pasaron por la fila. Fermín se puso de pie entonces, colocando una segunda carpeta frente al grupo. Aquí están los registros de pagos, transferencias enviadas a Paloma Rivas, la terapeuta privada de Elvira, disfrazadas como facturas de consultoría, infladas y no autorizadas. Florencia, pálida y temblorosa al final de la mesa, finalmente habló. Ella me obligó. Dijo que si no ayudaba, mi hermano perdería su visa. Solo le di acceso. Nunca toqué las cuentas. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras me miraba. Elvira golpeó su palma contra la mesa. Una vez que firme, se duerme, las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Salvador se estremeció, su rostro palideciendo, como si la confesión hubiera arrancado el suelo debajo de él. La voz de Adelaida cortó el caos, firme y dominante. Basta. Esta junta ya no es segura bajo la influencia de Elvira. Recomiendo la suspensión inmediata, pendiente de investigación. La voz del abogado de los inversionistas siguió desde la pantalla, firme y decisiva. Estoy de acuerdo. Que conste en actas una moción para suspender y auditar sin demora. Mientras el peso de sus palabras se asentaba en la sala, sentí la verdad golpearme por completo. Elvira no había planeado marginarme por una semana o un mes. Quería silenciarme para siempre, tomar mi firma y borrar mi voz. La realización dejó mis manos firmes, por fin, listas para lo que viniera después. El café en el patio de San Miguel de Allende estaba tranquilo en la tarde, el sonido de una fuente gorgoteando entre ráfagas de viento cálido del desierto. Me senté en una mesa sombreada, el vapor de mi café subiendo en espiral, viendo la vida moverse de nuevo sin la sombra que me había perseguido durante semanas. Elvira se había ido, suspendida de todos sus roles, su encanto despojado hasta quedar en nada, que la junta la vio desenmascarada. Salvador, pálido y tembloroso, ahora respondía preguntas a los investigadores en lugar de hacérmelas a mí. Florencia, por fin libre de las garras de las amenazas, había sido puesta bajo protección para el caso de su hermano. Y Fermín, firme como siempre, había tomado el asiento al frente de las operaciones, el lugar que Elvira intentó robar. Había pasado los últimos días redactando algo propio, no documentos de rendición, sino el comienzo de un fondo para proteger a denunciantes en pequeños negocios familiares. Nadie debería sentirse solo cuando se le exige silencio. Amalia apareció por el camino de piedra, sus tenis golpeando contra las baldosas del patio, su cabello captando la luz. Se deslizó en el asiento a mi lado, sus ojos brillantes. Toqué su mano,
calmando la energía que irradiaba de ella. Tu voz nos salvó, le dije suavemente. Sonrió, aunque sus hombros solo se relajaron después de escucharlo en voz alta. Nos sentamos juntas compartiendo un plato de pan dulce mientras la fuente burbujeaba suavemente detrás de nosotras. El alivio me inundó, pero no la pasividad. Durante años pensé que el silencio mantenía la paz. Ahora sabía que también podía ser una jaula. El silencio me había salvado una vez, pero sería mi voz la que me llevaría adelante, y esta vez no dejaría que nadie me la quitara. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Escribe tu comentario con tu opinión y conviértete en suscriptor para más historias que te harán reflexionar sobre la vida real.